Muchísimas gracias, Willy. Buenas tardes a todos. Encantado y un honor formar parte de vuestro foro, aunque sea por una tarde, y compartir con vosotros unas cuantas reflexiones sobre un sector que para mí era nuevo hace 7 años y bueno, pues que hoy yo creo que sigue siéndolo, pero después de unos cuantos revolcones, pues poco a poco vamos aprendiendo algunas claves, ¿no? Y pretendería resumiros con una mirada que seguro que es de un novato comparado pues con quizás un ingeniero de Sener o de Airbus que se haya pasado la vida en el desarrollo del mismo y que tenga pues, una perspectiva de ingeniero de espacio, ¿no? En fin, como Dios manda. La nuestra es una mirada un poco diferente, que viene precisamente de la astrofísica, o sea que nuestra experiencia proviene de mirar para arriba, al espacio, y de disfrutar con los astrofísicos cómo mezclan el espacio y el tiempo con total naturalidad, ¿no? Porque cuando ven a una zona determinada, dicen, ahí están mirando el origen del universo, que ahí es donde hay que mirar para investigar qué pasó microsegundos después, o 10 a la menos no sé cuántos segundos después del Big Bang, y si miramos a esta otra zona, pues es una zona más nueva del universo. Entonces se refieren a direcciones y a zonas del espacio que tienen todo que ver con momentos del tiempo, ¿no? Con investigaciones en el tiempo. Entonces, esta es nuestra mirada, es una mirada de los astrofísicos que hemos producido pues una disrupción de saltar de mirar para arriba a mirar para abajo, utilizando pues, las tecnologías y las técnicas que se emplean en la astronomía. Os voy a hablar de 4 grandes bloques. Los he calificado en política, economía, industria y medio ambiente, porque hablar del espacio realmente es algo, yo creo que a todos nos llama, ¿no? Lo vemos mucho con las vocaciones y las motivaciones de los jóvenes. Nosotros no tenemos que explicar nada. O sea, cuando un físico, un ingeniero, incluso un economista, ¿no? Termina la carrera y mira esta actividad, la mira con pasión separado, quiero decir, y pues digamos, con unas ganas de conocerlo y saber de qué va. Y al final terminamos enganchados y motivados porque esta actividad tiene unos ingredientes únicos de pasión que la hacen, pues bueno, que algo tienen que ver probablemente con la naturaleza humana, ¿no? El primer bloque es el bloque de la política. Bueno, el espacio siempre ha sido política, ¿no? O sea, el desarrollo del espacio en la década de los 60, podríamos retrotraernos más, pero por empezar con la carrera entre rusos y americanos con el Apolo, ¿no? Cuando Kennedy pues decidió apostar por colocar un hombre en la Luna, o sea, que consiguió pues, 8 años después de aquella apuesta, Estados Unidos estuvo dedicando el 7% de su PIB al espacio. O sea, fue un esfuerzo ingente, ¿no? Ahora que hablamos del famoso 2% objetivo de Lisboa a toda la I+D de todos los sectores, bueno, pues Estados Unidos dedicó esa brutal cantidad de dinero y de esfuerzo de la sociedad a conseguir ese gran reto, ¿no? Con una tecnología que era antediluviana, o sea, que estaban trabajando con una electrónica de unos pocos Ks, con válvulas, con la electrónica de la primerísima generación, y a pesar de todo, pues con unos cálculos de órbitas, de mecánica orbital, etcétera, increíbles, porque aquello pues, fue un éxito, ¿no? La razón por la que Estados Unidos se preocupa y decide hacer semejante apuesta es porque los americanos pensaban que en cualquier momento los rusos los aplastaban. O sea que, como diría Asterix, el cielo se podía desplomar sobre sus cabezas y realmente perder el juego internacional. O sea que, por supuesto, que no fue una apuesta altruista, sino que consideraron que era una apuesta necesaria de supervivencia, ¿no? Y al final, bueno, pues los americanos ganaron esa carrera hasta que en los 90 pues decidieron abortarla tras los accidentes del Challenger y dejaron de mandar astronautas al espacio, ¿no? Hubo un segundo, yo creo que hito gigantesco, que digamos que por el que merece la pena brindar por la humanidad, ¿no? Que fue la Estación Espacial Internacional. O sea, un
un hotel gigantesco que está aquí al lado, a 400 kilómetros, iniciativa americana y rusa, y al final, bueno, pues que termina siendo realmente un acuerdo multilateral con Japón y con Europa y con pequeñas zonas para el resto de países, que digamos, entre todos o entre muchos, se pone ahí arriba pues un cacharro de 80 toneladas donde astronautas viven, y hoy es realmente pues lo que cuando se habla de que los astronautas van al espacio, solo van a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Ahora parece que China, con la recuperación del proyecto de la Luna y los materiales que se trajo el otro día de vuelta, pues es posible que vuelva a mandar astronautas a la Luna en un plazo no muy largo. Entonces, ese equilibrio internacional es clave y los países, las grandes potencias, saben que el espacio puede ser determinante precisamente en ese juego, en el quién gana en la siguiente generación. Fijaros qué pasaría con el mundo si de repente se apagan los satélites. O sea, no habría el control. ¿Qué cosas dejarían de funcionar? Pues yo diría que casi no funcionaría nada. O sea, todos estamos dependientes de nuestros GPS como ciudadanos en nuestras pequeñas aplicaciones domésticas, pero en fin, el tráfico de aviones, la gestión ferroviaria, o sea, todo lo que es el mundo del movimiento, las telecomunicaciones, no se podrían concebir en nuestra sociedad sin los satélites, ¿no? Los satélites nos han transformado. O sea, el hecho de que pudiéramos ver por la tele en el momento en el que se estaba produciendo pues los sucesos de Tiananmen, ¿no? O cómo Yeltsin se alza con el poder en Rusia, que lo vimos, no sé, aquella noche en la tele, pues nos ha transformado el mundo. El mundo sería muy distinto si no tuviéramos esa capacidad de comunicación instantánea desde hace 30 años, ¿no? Todo ese broadcast de televisión y por supuesto, de señal de comunicaciones. Hoy ya no es tan necesario porque el cable va ganando adeptos y el cable va penetrando, pero hace bien poco pues todavía todos teníamos un plato o bien en la antena comunitaria de nuestra comunidad o incluso en nuestro propio balcón, ¿no? Y cuando vamos a América, no solamente a Latinoamérica, también a Estados Unidos, pues vemos cantidad de platos en los balcones de comunicación y broadcast de televisión de millones de ciudadanos. Por tanto, el sector del espacio es un sector político, es un sector en el que las decisiones que se toman tienen que ver con los equilibrios de fuerzas de los países. Tan es así, ¿no?, que hoy se habla de soberanía, que claro, no se trata de aguas internacionales del espacio, o sea, no se trata de que España tenga un cono con Centro España y radio miles de kilómetros y dice, este trocito del espacio es mío. Eso obviamente es ridículo, ¿no? La soberanía es la tecnología. Y los americanos lo saben muy bien, y los americanos tienen una regulación para el espacio estricta, en la que cualquier componente tecnológico que se pueda estar utilizando en este sector está intervenido por el Departamento de Defensa en muchos casos. O sea, que es el Departamento de Defensa el que tiene que darle permiso a una empresa francesa para vender a una empresa italiana algo que lleva un componente americano. Para Estados Unidos no existe Europa. Como el Departamento de Estado. La primera regulación se llama ITAR, la segunda se llama EAR. Entonces, depende de los niveles de criticidad de esos componentes tecnológicos, ¿no? Pero cuando usas ese segundo nivel, pues es el Departamento de Estado americano el que tiene que darte permiso para tú poder vender desde España a Alemania un determinado componente. O sea que esto sesga enormemente las relaciones de comercio, porque Estados Unidos ha establecido una relación tremendamente restrictiva, que es muy seria. O sea que si uno no la respeta y está usando componentes americanos, pues probablemente en la próxima visita que haga a Disneylandia lo metan en la cárcel según entra en el país, ¿no? O sea que es un tema muy serio. Es curioso que la relación norteamericana soviética se mantenga bastante razonable en temas de espacio, ¿no? Y esto se debe sobre todo a la dependencia que ha tenido Estados Unidos de Rusia de una serie de tecnologías, como básicamente los cohetes, que han sido rusos hasta la llegada de Elon Musk
y su SpaceX, que ya ha conseguido el primer vuelo al espacio de astronautas, se hizo el mes de junio. Fue la primera vez que Estados Unidos recuperó la situación que tenía antes de los 90, ¿no? Pero por eso pues, ha habido una necesidad y entonces ha habido una cooperación, diríamos, de no agresión entre las dos potencias. Pero sin embargo, hoy el tema es China. El tema es China, o sea, China es la bête noire. Nosotros tenemos en nuestra filial de Estados Unidos un chino trabajando y no le dejan entrar en la NASA. O sea que esto se lleva muy, muy a rajatabla. Hombre, yo creo que Estados Unidos sabe que China es la primera potencia ya hoy en cuanto al número de lanzamientos. Tendríamos que ver cuál es el indicador que manejamos para saber quién es el más fuerte, según Nike, pero es el primer país del mundo en lanzamientos de satélites al espacio por muchísima distancia, seguido de Estados Unidos. Y de alguna manera la guerra está planteada con China. Una guerra que está ganada por China antes de empezar. O sea, sabemos que el volumen de inversión que realizan los chinos con la gran compañía CAST es más grande que el resto del sector. O sea que estamos hablando de esos niveles gigantescos de liderazgo y donde viene muy bien una economía planificada y de una sola mano, pues que actúa y ejecuta, a diferencia de otros países donde tenemos inversores, mercado, regulación laboral, regulación medioambiental y muchas restricciones a la hora de ejecutar un plan concreto, ¿no? Pues el caso chino es absolutamente claro. O sea que esto es un poco los comentarios relativos un poco al equilibrio internacional. Yo diría hay un último en el bloque de la política que tiene que ver con la defensa y con un poco este concepto de la soberanía, ¿no? Estados Unidos ha sido el primero en llamar a su ejército, al Air Force, ahora lo llama el Air and Space Force. O sea que, y ha habido una imitación de casi todos los países donde el ejército del aire se pasa a llamar el ejército del aire y del espacio, ¿no? Hombre, es una pena que pensemos que vamos a empezar a liarla en el espacio con la guerra, ¿no? Pero no deja de ser una realidad que si un país entra en guerra con otro, lo primero que debería hacer es inutilizar su capacidad satelital de comunicaciones, de observación, etc. O sea que es también pues, una realidad por ejemplo, el programa europeo de la defensa que se ha lanzado hace un par de años, pues prioriza el espacio como un tópico común europeo pues, a desarrollar. O sea que, bueno, esto es la política. Quiero decir que cuando pensamos en muchos temas, yo creo que debemos saber que, en primer lugar, estamos hablando de, no sé si hay algún sector que no sea político, ¿no? Pero desde luego el espacio tiene mucho que ver con los gobiernos, mucho que ver con su regulación, etc. El segundo tema es la economía, ¿no? ¿Cómo de grande es este sector? Bueno, pues os diré que el sector es aproximadamente de no llega a 300.000 millones de dólares año. El primer segmento de ese mundo tiene que ver con, básicamente, los servicios de telecomunicaciones, broadcast de televisión, o sea, donde están las facturaciones de los Hispasats, Eutelsats, Inmarsats de turno. Bueno, pues todo esto que básicamente dan broadcast de televisión y servicios de datos supone esa cifra de unos 120.000 millones. Es un mercado que está cayendo. Es un mercado que está cayendo. Está cayendo a plomo en Europa porque básicamente compite con el cable y compite muy mal. Y sobre todo, fijaros cómo está de competido, pues eso, el sector del cable en el mundo, bueno, en Europa en concreto. Y compite un poco mejor pues en sitios más extensos. En Estados Unidos compite mejor, no en Nueva York o en San Francisco, pero Estados Unidos es enorme y entonces, bueno, pues ahí hay el satélite sigue siendo la manera más eficiente de dar comunicaciones y servicios pues, a grandes territorios. Compite bien en Estados Unidos. Brasil, por ejemplo, pues es un mercado más grande para Hispasat que España, ¿no? O sea que ahí continúa desarrollándose. Pero la pregunta es que hay una correlación, salvo raras excepciones como Estados Unidos, entre territorio extenso y PIB. O sea que a las compañías les interesa, por supuesto, vender a aquel que les va a comprar, pero tiene que haber un poder adquisitivo medio importante. O sea, cuando se dice de los 8.000 millones de habitantes, pues todavía quedan
3.000 sin conexión. Digo, sí, pero ¿cuál es la capacidad económica de esos 3.000 para que yo monte un determinado negocio, ¿no? O sea, que realmente ese sector está cayendo a plomo. Para que os hagáis una idea, pues de los 28 satélites muy grandes que se podían estar lanzando al año, pues se ha caído un 80%, y esto son cifras antes de COVID, no tengo las cifras COVID, y estaban lanzándose 4, 5 satélites. O sea, que cayendo mucho las cifras. El segundo segmento de la economía pues tiene que ver que son como unos 80.000 millones, está bastante correlacionado con el primero porque es un poco toda la cacharrería, el hardware relacionado con el primero. O sea, son los platos que se compran las comunidades de vecinos o los individuos, bueno, pues todo ese conjunto adicional de aparellaje. En general son productos, también servicios de instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final nos queda un núcleo muy reducido. Cuando pensamos en el espacio, no estamos pensando en el plato de la tele, ¿no? A nadie nos viene a la cabeza eso. Estamos pensando en los ingenieros, en los cohetes, digamos, en los astronautas. Bueno, pues todo ese mundito es un mundito de menos de 20.000 millones. O sea, es una pequeña anécdota. Si lo queremos vender en positivo, decimos, hombre, este pequeño núcleo económico genera un impacto pues, de 1 por 10 en otros sectores próximos de la economía. Cosa que es verdad, ¿no? Pero que es un sector, el de los cacharros de los cohetes, relativamente pequeño. O sea, de 20.000 millones en el mundo, ¿no? Que además cuando vemos su split por sectores, pues vemos que es muy público, muy público. O sea, está el sector de la defensa, está el sector gubernamental de múltiples aplicaciones civiles y el sector comercial es un sector pequeñito. Pero aquí, hablando de economía, que yo proponía un poco en fin, no hacer un título extensísimo de lo que os quería comentar en el resumen que os pasé, pues que desde hace muy poco, 2 años, pues los gigantes de la economía digital están invirtiendo a saco en el espacio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que Amazon esté invirtiendo cantidades muy importantes? Google, Elon Musk, por supuesto, quizás el más conocido en sus inversiones en espacio. Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque el espacio existe para proporcionar datos. O sea, al final, toda esta malla que estamos montando no deja de ser una malla digital que nos da un servicio a la sociedad, que es el servicio de los datos, de transmitirlos, capturarlos, procesarlos y estar aquí al lado para, digamos, para acompañar lo que sucede en el planeta, aportando datos de cambios o simplemente puntos de conexión de un lado a otro que se realizan de manera casi instantánea, ¿no? Y bueno, pues la economía digital está gobernada por los grandes de la bolsa y han decidido invertir en esa economía de datos, ¿no? Entonces, hoy Amazon pues, es el primer proveedor de servicios de bajada de datos en el espacio. Entonces, antes, pues, bueno, los noruegos y los suecos han sido los líderes en esto porque los satélites, que la mayor parte de ellos pasan por los polos, pasan por órbitas polares, pues cuando están ahí arriba no tienen otra cosa que hacer que transmitir. Entonces, pues te vas a Kiruna, te vas tanto a Noruega como a Suecia, y ese punto más alto del planeta está plagado de antenas de espacio para que los satélites bajen ahí los datos, ¿no? No tanto en la Antártida, que hay muy poca infraestructura, pero en el Polo Norte está plagado de infraestructura de bajada de datos espaciales. Y entonces, pues KSAT, Swedish Space Corporation, pues son las compañías más importantes que dan esos servicios de bajada de datos a los demás. Bueno, pues ahora no. Ahora está Amazon, que ha empezado a hacer una instalación de antenas y que ya 2 años después es la primera, ¿no? Por tanto, si mi negocio tiene que ver con esto, pues tengo que saber que hay un Amazon que está dispuesto a competir conmigo y a convertirlo en algo ubicuo. O sea, que a su negocio cloud de procesamiento de hardware, etcétera, pues ahora le acompañan la incorporación de los datos del espacio como algo natural, ¿no? Otro de las grandes movidas es 5G. Entonces, los satélites grandes de comunicaciones suelen ser geoestacionarios. Eso significa que se mueven. Esto en fin, es puro Newton. Esto sería un problema primero de ingenieros. ¿A qué velocidad se tiene que mover un satélite para moverse a la misma velocidad que gira la Tierra, ¿no? Bueno, pues tú calculas el radio, la velocidad es la misma que la Tierra, la misma velocidad angular. Te tienes que ir a 36.000 kilómetros para que en ese punto haya un equilibrio entre la velocidad que tiene que seguir el satélite para no caer, para que la Tierra no lo absorba, para ir suficientemente rápido,
y que esa velocidad coincida con la propia de la Tierra, ¿no? Bueno, el geoestacionario, perdonadme por esta explicación tan de párvulos, pues está petado, porque todo el mundo quiere tener un huequito en el que estar mirando constantemente a Bilbao, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo un satélite ahí, tengo Bilbao todo el rato cubierto. Si yo me vengo más cerca, tengo que empezar a aumentar y aumentar la velocidad, ¿no? Porque tiene que cumplirse que la gravedad que tengo que soportar, pues es la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, ahí hay una relación y llega un punto que es más o menos los 500 kilómetros, o sea, aquí al lado, de Bilbao a Madrid, más o menos, no, comparado con los 36.000, que yo tengo que viajar a unos 30.000 kilómetros por hora, 7 kilómetros por segundo, para aguantar en esa velocidad estacionaria sin que la Tierra me coma, ¿no? A esa velocidad gigantesca. Bueno, pues ahí se está empezando a desarrollar otro mundo de satélites que dan una vuelta a la Tierra cada 90 minutos, o sea, que no están mirando a Bilbao, sino que a Bilbao lo pueden mirar durante 5 o 6 minutos y después ya no pueden mirar más, se marchan. Pero 90 minutos después vuelven a pasar, ¿no? Han dado una vuelta completa a todo el planeta. Bueno, pues estas compañías digitales están aprovechando esa órbita para montar una cobertura a todo el globo de Internet. Y bueno, pues están empezando a lanzar. Entonces está Starlink, que anuncia una constelación de 1.000 satélites en un plazo relativamente corto. Bueno, y se están posicionando para dar esos servicios de conectividad de una manera muy agresiva y en todo el planeta, que está cambiando, de alguna manera, cambiando la industria. Entonces, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta porque si uno está en el espacio, tiene que saber por dónde le van a pasar las autopistas, porque si yo pretendo cruzar una autopista de 12 carriles como la de Google a pie, pues probablemente me van a atropellar en el primer carril o en el tercero, no creo que llegue ni al cuarto ni al quinto, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente de cómo se está transformando este sector a través de las inversiones de los gigantes. La mala noticia, creo yo, es que en la economía digital solo queda uno o dos. O sea, ¿quién se acuerda del MAPI, aquel Google Maps de Francia que era fantástico? Pues no sé, como a principios del 2000. Pues solamente los tequis, ¿no? Algún cacharrero que haya por ahí. Nadie conoce esas iniciativas y hoy Google lo ha barrido todo y no sé, queda algún buscador alternativo de poca monta y no queda nada. Y Amazon va camino de hacer lo mismo con el retail. O sea, que son grandes gigantes en los que no hay un número dos, ¿no? Que es lo grave. O en todo caso, si lo hay, es un chino que está imitando el modelo y puede quedar el americano y el chino. Entonces, bueno, esta transformación gigantesca, como digo, tiene que ver con que el espacio es digital, el espacio son datos y, por tanto, el espacio es un ámbito nativo para estas grandes compañías. Aquí estoy un poco ignorando otro mundo que es la exploración espacial, ¿no? Que es la conquista de Marte, de la Luna, del que yo sé muy poco y del que no soy la persona adecuada para hablaros, ¿no? Ese mundo también es un mundo apasionante y muy interesante, que es una economía de largo plazo, que curiosamente, cuando oigo por ahí decir que están buscando, pues no sé, meteoritos que pudieran ser de oro o los materiales de la Luna, que igual encontramos tungsteno o litio para las baterías, la realidad es que el primer interés de la búsqueda de la exploración espacial es el combustible para los propios satélites. Y el combustible para los satélites es agua. O sea, que no necesitan nada más que agua. Lo que necesitan es soltar algo para poder propulsarse, porque la energía ya viene del sol. O sea, el combustible es mal llamado combustible porque no combustiona. Es el elemento que necesitamos para poder movernos, para poder hacer la propulsión, ¿no? O sea, que el primer interés en la exploración es el agua. Bueno, entonces esto es lo que os podría decir un poco en cuanto a dimensión económica del sector. Entonces, para terminar con este punto, pues lo que vamos a decir es que en la economía hay un columpio, hay un área del mercado que está deprimiéndose a toda velocidad, que son los satélites grandes por la competencia del cable, y hay otro mundo que está emergiendo pues con la misma velocidad, que son los satélites pequeños. Y están cambiando un poco el paradigma del mundo espacial. Entonces, los satélites pequeños están, hace 4 años se lanzaban 100 satélites al año, el año pasado se lanzaron 400, o sea, se ha multiplicado por 4,
y esperamos que dentro de un par de años pues podamos estar, o 3, en una cifra de 1000. Estos 1000 satélites son un poco como los 7007 chinos, 7007 indios, ¿no? Que vienen 7 indios por delante y unos 7000 por detrás. O sea, cuando vemos la cifra global, pues lo que estamos viendo es que hay 3 o 4 emisores gigantescos de un número pequeño de satélites, o sea, de satélites pequeños en grandes proporciones, como son todos estos, las grandes empresas digitales, y luego hay pues otras cantidades más pequeñas de alguien que lanza 2, 3, los catalanes que ahora sacan un concurso de un satélite 5G pequeñito, etc. Pero después lo que va a haber es esos grandes números. Y esto me da un poco pie a comentar el tercer bloque, que es el bloque de la industria, ¿no? Bueno, la industria espacial o los ingenieros de la industria espacial hacen una ingeniería con mayúsculas. Yo he tenido la suerte de tocar varios sectores en mi vida, desde en fin, la robótica, el mundo de las tecnologías de información, a, pues a los atunes de Bermeo. Bueno, estábamos hablando un poco del tercer bloque, ¿no? Que es el bloque industria. Entonces decía que no he visto yo en mi experiencia vital una ingeniería con mayúsculas como la que se ve en el mundo del espacio, ¿no? En el espacio las cosas no se pueden arreglar. O sea, no puedes mandar ahí a un técnico, a un chispas a que te conecte bien los cables. Fijaros lo que pasa con Ingenio, el satélite de observación español de hace 15 días, ¿no? O sea, todo tiene que estar previsto, probado, y todo esto ha ido generando una cultura de anticipación, de prevención, donde bueno, pues va construyendo una cultura que debe ser conservadora. Y esto ha hecho que el coste sea secundario. O sea, hoy lo que importa es que las cosas funcionen, y cuando un satélite se lanza, que puede valer cientos de millones, pues funcione finalmente, ¿no? Entonces, esta tendencia hacia muchas veces sobre ingeniería, pues es opuesta al mercado. El mercado está evolucionando muy rápido, la ley de Moore se aplica a la electrónica, las capacidades disponibles se van desarrollando cada vez más. Entonces hay un gap cada vez más grande entre lo que el espacio embarca y lo que el mercado puede hacer. Y van produciéndose chispazos en esta gran diferencia entre un mundo y otro, ¿no? Entonces, bueno, pues ha surgido un sector que empieza a hacer las cosas de una manera un poco distinta. Dice, bueno, yo no voy a utilizar componentes que hayan volado previamente y me voy a arriesgar pues a utilizar pues un sistema que no ha volado antes, pero que está probado en la industria, que es suficientemente bueno. Le voy a hacer yo mis pruebas, que normalmente son de vacío. Eso se prueban a 10 a la menos 7 bares, a un vacío extremo. En el vacío extremo pasan cosas raras. Las gomas sacan gases, el fenómeno del outgassing, offgassing. La electrónica se retuerce. Muchas veces sale vapor de agua que puede estar contenido. Después está el mundo de la térmica. O sea que una vuelta cada 90 minutos es un cambio de temperatura de 200 grados cada pocos segundos de cambio cuando uno pasa del día a la noche. Es algo tremendo para los materiales, ¿no? O sea, haciendo un poco uso de vuestra comunidad, si los materiales son un poco dilatantes, el tema casca seguro. O sea, tienes que trabajar con una estabilidad térmica muy importante. Entonces eso ha hecho industrias muy verticales. O sea, industrias que se lo hacen todo. Como pasaba un poco en la nuclear también, quizás más en los años 80, 90, ¿no? Que se van cerrando, la dinámica de mercado, tanto de compradores como de desarrolladores, se va haciendo mucho más conservadora que cualquier sector, ¿no? Y eso choca con lo que acabamos de decir de una economía digital, de una economía en la que están los grandes, ¿no? Y por eso se van produciendo pues, gigantescos cambios de paradigma, ¿no? Claro, os voy a enseñar un vídeo de el vuelo que hemos hecho el mes de junio con una cámara que hemos mandado al espacio. Bueno, ahí tenéis un brazo robótico que coloca nuestra cámara en el balcón de la estación espacial en la zona japonesa, que se llama Kibo. Y ahora la estación espacial empieza a viajar por el mundo. Aquí nos captura unas imágenes de Cádiz. Nos las captura con algo que llamamos super resolución, en la que estamos viendo pues, edificios, podemos ver coches, podemos ver pues, una zona urbana,
polígonos industriales, de planeamiento. Continuamos, digamos, capturando el propio viaje de la estación espacial a lo largo de la costa de Huelva. Pues ahora nos vamos a la Provenza. Ahí estamos viendo un aeródromo. Estamos viendo, fijaros qué nivel de detalle, estamos viendo las aspas, los blades de los helicópteros. Estamos viendo la pista de despegue con la separación entre líneas. Nos vamos a Grecia, ahí al Peloponeso, y estamos viendo una pequeña barcaza que la podemos localizar, ¿no? Bueno, ya terminamos. Aquí está una anécdota graciosa porque resulta que en el desierto vimos esto y pensamos que era, en fin, algo de enamorados. Luego nos enteramos que era los jardines de los enamorados de Abu Dhabi. O sea que menos mal que no lo contamos mucho por ahí porque habríamos hecho bien hecho el ridículo. Bueno, pues todo esto se hace con una camarita que pesa 7 kilos. Son 2 cámaras de 7 kilos cada una. Esto hace muy poco, por ejemplo, este satélite español que se lanzaba, llevaba una cámara de aproximadamente 10 veces más peso, 150 kilos, y con una resolución 4 veces peor, 2,5 metros, ¿no? O sea, que la calidad de la imagen depende de la apertura de la lente, depende de la distancia focal, y esta distancia focal era de 1,5 metros, y bueno, pues tenía esa dimensión con la correspondiente dimensión del satélite que la embarca, del coste del lanzamiento, etcétera. Bueno, pues la disrupción de la miniaturización en ese factor de 10 es gigantesca y se puede hacer, pues digamos, una calidad muchísimo mayor por menos de un cero menos. O sea que realmente es un nivel de disrupción gigantesco. Bueno, pues esta línea de la miniaturización es uno de los ejes de la transformación industrial que estamos sufriendo, ¿no? Que va contra la verticalización. Yo a veces pongo el ejemplo del sector del automóvil y pienso en Bilbao años 50, ¿no? ¿Qué teníamos en Bilbao en el automóvil en los años 50? Pues teníamos una ilustre fábrica de motocicletas en Luchana, Lube, ¿no? Estaba la fábrica de Lambreta en Eibar, teníamos los Gobomóvil de Munguía, estaban los Topolinos, la licencia esta de Duñeturri y Estancona, hizo en Durango también un coche. Bueno, en 30 kilómetros a la redonda teníamos 5 fábricas de automóviles, motocicletas alrededor, ¿no? O sea, hoy hay 4 marcas, 4 grandes grupos, y entonces solamente en Bilbao teníamos 5, obviamente no era un sitio cualquiera, ¿no? No he puesto un ejemplo cualquiera, pero había 5 fábricas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el automóvil en 50 años? Pues han pasado 2 cosas, ¿no? La primera es el desarrollo de la infraestructura. O sea, no podría haber habido un sector que es el primero de la industria y que en nuestro caso, pues eso, nos ocupa entre servicios y producción industrial, pues casi un 20% del PIB. No podría haber existido sin el desarrollo de la infraestructura. Si el coche fuera, en fin, una mega tortura, pues no habría podido llegar a eso. Y ha sido el pequeño milagro que del Polo Norte al Polo Sur uno puede ir en un cacharro que si se encuentra un obstáculo de 20 centímetros ya no pasa, ¿no? Sin embargo, ese obstáculo no existe, del Polo Norte al Polo Sur, está la infraestructura trazada. Y el segundo elemento ha sido la especialización del sector en componentes, ha sido el mundo de los tiers, ¿no? O sea que hay muy pocos fabricantes de primer nivel y la eficiencia ha llegado de manera gigantesca para enseñar al resto de sectores industriales cómo hay que fabricar, donde realmente hay grupos y sistemas de integración de valor que van generando pues, componentes, y al final pues a Mercedes hay unos pocos proveedores que le entregan grandes bloques, ¿no? Bueno, pues todavía el sector del espacio está en la historia del V de Bilbao de los años 50. ¿Qué tiene que pasar? Pues exactamente lo mismo. Tiene que desarrollarse la infraestructura y tiene que desarrollarse la cadena de valor. ¿Qué es el desarrollo de la infraestructura? Pues en mi opinión, tiene que haber un código, porque no necesitamos trazar autopistas. Bueno, necesitamos organizarlas, no construirlas, y eso supone un pacto de gobernanza multilateral mundial, dependiente de Naciones Unidas, no podría ser de otro lado, que empiece a trazar autopistas, porque hoy
tenemos un sistema, hoy tenemos un Far West de tráfico en el que cada uno va más o menos por donde quiere. Y todavía hay pocos accidentes, pues porque tenemos como menos de 3.000 satélites volando, ¿no? Y unos 20.000 objetos de más de una cierta sección que están ya inutilizados y que siguen dando vueltas. Pero este sistema no admite muchos más. O sea, el colapso está cercano. Sin embargo, si utilizamos todo el volumen de la naranja y sus gajos para ir organizando trazados de órbitas discretas, tanto por radio como por orientación, pues podemos absorber muchísimo más tráfico. Pero para eso necesitamos orden. O sea, necesitamos a alguien que defina esas autopistas y que nos dé una licencia para volar en una determinada órbita y no en otra. Y, por supuesto, necesitaremos policía pues, para poner multas o eliminar del tráfico a aquellos que se han salido de la carretera porque la pueden liar, ¿no? etc, etc. Esto es muy importante. Y hay un segundo nivel de infraestructura que es la propia comunicación, curiosamente. O sea, hoy el espacio funciona como si en cada uno de nuestros móviles nos dieran una frecuencia para poder hablar, ¿no? Entonces tenemos que ir a sacar y decir, mi móvil ya tiene la frecuencia para hablar. Y digo, no, hombre, no. La frecuencia la tiene Telefónica, tú tienes una codificación y tú vives en un ancho de banda compartido por muchísimos, ¿no? Pues en el espacio estamos en los 80s, cada uno con su banda. Esto no es sostenible. Entonces las bandas se van ocupando, la banda X ya está prácticamente ocupada, ahora se está moviendo más allá a la banda K. La banda K tiene problemas, pues porque ya con las nubes, por ejemplo, dificulta la comunicación y el ancho de banda no es infinito, como todos bien sabemos, ¿no? Por tanto, necesitamos una nueva... Yo creo que es más un tema de gobernanza que de tecnología, que codifique y que le dé al satélite, entre comillas, su móvil para poder tener su servicio de comunicación. Y al final tener una infraestructura de tráfico, una infraestructura de comunicación como la que está planteando hacer Amazon, donde yo no tengo problemas de comunicación, yo bajo y pago por el servicio de comunicación un coste razonable allá donde esté y exista, ¿no? Y el segundo tema es el estructural de componentes, que lo que no puede ser, y yo muchas veces lo peleo dentro del sector, ¿no? que siempre decimos, necesitamos una estrategia nacional de espacio. ¿Y en qué consiste la estrategia? Tenemos que hacer tener la capacidad de hacer satélites nacionales sin depender. Dice, bueno, pues tenemos que hacerlos en la medida en que cuando vayamos a un concurso a Chile tengamos posibilidades de ganar. Pero si no vamos a ganar, ¿para qué queremos hacer un componente que solamente podemos vender cuando controlamos nuestro mercado? Nuestro mercado tiene que ser algo que nos dé fuerza para competir internacionalmente, ¿no? Y probablemente tenga más sentido una especialización mayor de componentes, o sea, probablemente tenga más sentido tener un FIE, un Gestam o un Mayer, que no una marca de coches española o vasca, porque sabemos que eso no vuela, es demasiado tarde para tener una marca ahí, ¿no? Y yo creo que pasa un poco eso, que hay poca visión de realidad en esa estructuración. Yo soy partidario de la superespecialización. Y cuando has tocado fondo en la superespecialización, puedes empezar a crecer en valor hasta definir cuál es tu ámbito de suministro, ¿no? de componente. Bueno, entonces estamos en un cambio en el que, digamos, la mirada hiperconservadora y de sobreingeniería está empezando a ser retada en costes, pues por un cero menos por otra parte del sector. Yo no tengo ninguna duda que es la que va a triunfar. Y esto va a pasar en poco tiempo porque, entre otras cosas, es la tecnología que utilizan Google, Amazon, SpaceX, etc. Hay que ser conscientes del espacio. Hay que ser conscientes de que si tu tecnología no puede funcionar en alta radiación, como es el espacio, en alto vacío, pues no va a poder chutar, ¿no? Y bueno, y finalmente, el último bloque para terminar esta intervención se refiere al medio ambiente. Entonces, bueno, pues este cuarto bloque yo creo que es importante. Permitidme que mencione en primer lugar el medio ambiente espacial. O sea que no podemos consentir llenar de basura el espacio, porque eso va a tener unas consecuencias gravísimas y además de graves riesgos para el planeta, ¿no? Entonces, es necesario una vez más apelar a esa gobernanza global para definir regulación que obligue a que cuando un satélite ha terminado su vida, pues pueda desaparecer. Y no significa que tenga una bomba a bordo y explote, sino que afortunadamente basta con que empiece a bajar y a partir de los menos de 400 kilómetros empieza a haber ahí una exosfera, empieza a generarse rozamiento
y el satélite se empieza a quemar y en muy poco tiempo, en pocos días o incluso menos, en horas, depende de lo grande o lo pequeño que sea, pues el satélite termina consumido, ¿no? Y esto que se llama el debris espacial debe ser una realidad y debemos ser responsables. Los comportamientos ahí son varios. O sea, ha habido casos muy responsables por parte de China, bueno, pues que explotaron un gran satélite de muchas dimensiones y que, bueno, pues eso ha generado un anillo de basura en una determinada zona y ya empieza a haber proyectos de recogida de basura. La ESA ha empezado por inventariar con lo que llaman el Space Situational Awareness, no solamente para mirar asteroides, sino ver satélites que están dando ahí vueltas, empezar a cuantificarlos y saber eso, esta cifra que comentábamos de los 20.000 y comenzar a concebir pues, camiones de basura que puedan ir recuperando satélites en desuso, ¿no? Y después está el enorme impacto que va a tener el espacio con la conservación del planeta. Fijaros que hoy no hay mediciones globales. O sea, cuando hablamos del NO2 del diésel en las ciudades, pues podemos tener un alcalde, una alcaldesa responsable que tiene las mediciones y que toma medidas pues anticontaminación porque empiezan a ser preocupantes, y en otros lados no se toman y no se toman, ¿no? Y son un poco, no hay esquemas ni de gobernanza, pero ni siquiera de medición. Hace unos pocos días había una sentencia en el Tribunal Supremo en Londres que ha acusado a la ciudad de responsable directo de la muerte de cáncer de una persona por la calidad del aire de la ciudad. O sea, esto va a empezar a suceder. Este primer caso es muy conocido por los del sector, ¿no? Porque es un reclamo importante sobre la importancia que va a empezar a cobrar todo esto. La Comisión Europea en octubre, el 15 de octubre, ha lanzado un paper sobre el metano. Yo no había oído hablar del problema del metano y el medio ambiente, sinceramente, hasta hace muy poco, un par de años. Bueno, pues ahora se sabe que el metano es responsable del 20% del efecto invernadero, siendo muchísimo menos cantidad que el CO2, pero muy nocivo porque es 80 veces más retenedor de calor que el CO2. Y además tiene un efecto inducido sobre el ozono que es muy preocupante, ¿no? Entonces, ¿quién mide esto? Pues bueno, pues tienen que ser cacharros que estén pasando por el planeta de manera sistemática, que puedan estar grabando, recogiendo todo ese conjunto de datos y estableciendo pues, sistemas universales de medida para saber quién contamina. Los plásticos en el mar, pues es otro tema donde se habla de la gran isla del Pacífico, pero probablemente de lo que se debería hablar es de quién está contaminando. O sea, ¿qué está pasando con el sur del Mediterráneo, la costa del norte de Marruecos, Argelia, Túnez? Bueno, pues este es un generador de plástico al Mediterráneo gigantesco, el principal, ¿no? Tenemos el Caribe, pues bueno, pues que se está sustituyendo el azul turquesa por el marrón turquesa. Y ahí hay también lo mismo, nos pasa con una generación gigantesca de plástico desde Barranquilla, desde toda Centroamérica, donde hay unas primeras mediciones de toneladas vertidas por año en todo ese conjunto de zonas. Podemos hablar de, en fin, efectos indirectos como el fitoplancton y las algas en el mar, pues que en la zona de Omán están colapsando el mar. Hemos visto en la manga del Mar Menor un fenómeno muy parecido, que afortunadamente es todavía temporal, que lo colapsa y que proviene básicamente de los fertilizantes vertidos en exceso que terminan en aguas de un tipo o de otro y que terminan en el mar. Y esos fertilizantes son los que engorilan las algas y empiezan a crecer de manera gigantesca. Entonces, la ONU, UNEP, United Nations Environmental Program, está tomando cartas en el asunto y está apostando por un eje que es los satélites. Los satélites para cerrar los datos, en primer lugar, para que haya una homogeneidad de datos y para que se sepa quién contamina, cuánto está contaminando, etcétera, ¿no? Afortunadamente, China en los últimos 2 años ha cambiado radicalmente su política ambiental. Sabéis que se han tomado muy en serio, han prohibido, por ejemplo, la pesca en el río Amarillo y han agarrado a cientos de barcos en estas últimas semanas. Y están tomando medidas serias de protección ambiental. O sea que con el fin de la era Trump, yo creo que ya más o menos se acabó la fiesta del negacionismo
y podremos entrar un poco en razón. Entonces yo creo que los satélites son la única manera, como lo era antes la telecomunicación, de vía la observación homogeneizar todas estas conductas de medio ambiente con datos muy objetivos y to blame y to shame. O sea que es poner el dedo en la llaga sobre los que están contaminando los sectores, los países, las zonas, y a partir de ahí poder pensar que se puede generar una regulación pues acorde, ¿no? Y esto, por supuesto, también es un negocio industrial. Obviamente, alguien tendrá que proveer de todo ese conjunto de capacidades a los países para que esto pueda suceder. O sea que, bueno, creo que terminamos hablando de política, o sea que hemos empezado por hablar de un poquito de geopolítica y equilibrio internacional, pero al final terminamos hablando de regulación, de medio ambiente, que tiene que ver con las decisiones que tienen que tomar los gobiernos y que además están situados siempre en organismos multilaterales, porque un solo país no resuelve el tráfico de los satélites, un solo país no resuelve la regulación de las emisiones de metano, haría más o menos el ridículo, porque los países de al lado tendrían otra regulación o ninguna, y lo que harían es perjudicar a su industria y realmente tener el mismo impacto nocivo con el medio ambiente. Bueno, el espacio nos inspira, nos necesita. Creo que nosotros necesitamos al espacio, que nos lo tenemos que tomar muy en serio y que cuando muchos sectores, como pasa siempre, ¿no?, que han sido sectores de decenas de años, si no un siglo entero, pues vayan bajando, tendrá que llegar una nueva industria que no sé muy bien cuál va a ser, pero sí tengo clarísimo que el sector espacial va a ser una de ellas, no tengo ninguna duda.